Muy bien, pues hoy en medio de esta solemnidad de la Ascensión escucharemos esta catequesis referida a la misión de la Iglesia. Es importante, así como hemos visto durante este tiempo, eh, cómo se da a conocer los tesoros que tiene la Iglesia, que tiene el Evangelio, que tiene incluso las palabras que Cristo ha dicho, ¿no? Las figuras que utiliza, pues también la iglesia, de repente como nosotros la concebimos, eh, tenemos una idea errónea respecto a ella. El Concilio Vaticano II nos ha dado una constitución completa de lo que significa la iglesia, ¿no? La Lumen Gentium en latín, más la traducción en español es luz de las gentes. Lo más importante, sobre todo, de la iglesia, y pienso que también eh, esta realidad nos hará entender un poco lo que dirán luego, primero en la experiencia, porque aquel que da la experiencia la ha podido ver a la luz de lo que la iglesia le ha enseñado, y aquel que dará la catequesis centrará todo este misterio dentro de lo que es propiamente la acción de la iglesia. El concilio ha dicho que la iglesia somos nosotros. Empieza este documento, Luz de las Gentes, poniendo no primero al Papa, que sería lo normal, cabeza de la iglesia, y empezamos no por jerarquía. Ha hecho la inversa. Lo que ha hecho es poner primero al pueblo de Dios, que es la iglesia en sí, porque todos somos pueblo de Dios. Es cierto, como dice la segunda lectura hoy, hay diversos carismas, algunos, en este caso el Papa, obispos, presbíteros, pero todos hemos surgido dentro de la iglesia. Por eso es importantísima la misión que ella hace de cara a los futuros carismas y a la futura dirección que el Espíritu Santo da en ellos. Es por eso que el concilio hoy muestra al hombre una visión distinta de la iglesia, una nueva estética, una nueva manera de relacionarse con la palabra, una nueva manera de vivir la comunidad eclesial, ¿no? O sea, no ser indiferentes, no ser solamente personas que vamos a la misa de 7 o a la misa de 8, ¿no? Sino ser una comunidad como era el origen de la iglesia primitiva. Y el concilio dice justamente esto, retornar a los orígenes de la iglesia. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos orígenes han sido efectivos. Si no, la iglesia no hubiera llegado hasta hoy. Es como cuando uno propone de repente hacer un trabajo o hacer cualquier cosa y entonces ve que no es efectivo el método que se ha utilizado, lo desecha y dice, ¿sabes qué? Por este camino no debemos ir. Pero la iglesia primitiva ha tenido un método tan efectivo que hasta hoy subsiste la iglesia, ¿no? Lógicamente por el Espíritu Santo, por la acción de Cristo, pero quiere decir que el método originario ha sido aquel que ha convertido y ha llamado a la gente y por el cual la iglesia se ha mantenido hasta el día de hoy. Este método original es la evangelización. Por eso es que nosotros durante este tiempo hemos venido anunciando, ¿no?, esta palabra de parte de la iglesia, porque es lo que, digamos, destaca la iglesia como tal, no tanto otras cosas, ¿no? Es cierto que tú vas a la iglesia a buscar un sacramento, es cierto que vas a la iglesia a buscar una misa, unas exequias, a buscar, no sé, de repente una catequesis, unas charlas, o un consejo espiritual, eso está muy bien, pero la iglesia propiamente no es esa su función. La iglesia su función es llevar la palabra y que por medio de esta palabra, por la acción del Espíritu Santo, nazca la fe en el hombre y que esta fe crezca y que fruto de ese crecimiento podamos nosotros ser partícipes de ella. Partícipes. Por eso es que esta palabra de la participación y el hecho de ser la iglesia, pueblo de Dios, es lo que el concilio está queriendo poner en las iglesias, porque participar no significa leer, no significa cantar, participar significa ser parte del misterio pascual que se celebra en cada uno de los sacramentos, ser parte de la iglesia misma, ser iglesia, no como un cliché, sino ser verdaderamente iglesia. ¿Y cómo se es iglesia? Pues haciendo lo que ella hace. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en este día? Pues espero que el Señor
como siempre nos confiamos en su Espíritu Santo que inspire tanto en el momento de la experiencia como en el momento de la catequesis, para que nos ayude a poder entender un poco qué es la iglesia. Y si nos queda todavía querer comprender un poco más, pues justamente también es bueno esto, porque a veces dice uno, cuando tiene una idea errónea o no sabía alguna cosa, como que pica esta curiosidad. Ojalá que nosotros también tengamos esta y conozcamos a la iglesia en su interior. No sabemos a veces lo que la iglesia dice, los documentos que explican. Pensamos que la iglesia debe hablar solo de la fe, solo del cielo, solo de Dios, y no sabemos muchas veces que el Papa, hay dicasterios encargados de cosas concretas, no sé, del abuso de menores. ¿Por qué la iglesia debe de hablar de esto? Porque es una realidad que existe. No sé, de la violencia contra la mujer. ¿Por qué la iglesia debe hablar de la política económica? Pero es que la iglesia habla de eso, claro. Si no sabemos nosotros, muchas veces nos encerramos en el concepto de iglesia antiguo que teníamos, pues corremos este riesgo. Y hay otro riesgo que corre la iglesia de empezar a socializarse en el sentido de quedarse en lo social y no volver a su raíz evangélica. Porque como dice el Evangelio, y pasamos ya ahora a la experiencia de la catequesis, dice el problema no está afuera, el problema está en el corazón del hombre. Cura el corazón del hombre y todo se ordenará, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quitar la corrupción? Pues no puedes encerrar a los corruptos solamente porque aparecerán otros, sino que si tocas el corazón del hombre, será extirpada esta corrupción de él si la palabra y el hombre acepta. Y así muchas otras cosas más. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, hablar al corazón del hombre. Por eso estas catequesis y por eso la importancia de la evangelización. Bien, comenzamos con la experiencia y luego viene ya la catequesis del día de hoy. Bueno, soy Rodrigo León, de la tercera comunidad de la parroquia Jesús Nazareno. Conozco el camino neocatecumenal y he caminado desde los 13 años, la edad que siempre nos dicen los catequistas que pueden entrar, ¿no? Mi primera experiencia en la comunidad de esa edad pues fue muy vaga, porque entré de una cierta manera pues impulsado por mi madre. Llegó un momento en que ya yo tenía pues la voz y el voto para de repente decidir que no quería seguir, y eso fue a los 18 más o menos. Bueno, a esa edad, como todo joven, pues ya estaba en la universidad, ah, salía, pues me divertía, todo. Recuerdo muy bien que cuando casi a los 21 siempre sentía un vacío, ¿no? Sentía el hecho de que me faltaba algo, de que las cosas no iban, parecía que iban bien, pero no iban bien, ¿no? Y la única forma de llenar ese vacío pues era saliendo, ¿no? Estando más en la calle que en mi casa, o tratando de evadir a mi familia, tratando de evadir mi propia historia, ¿no? Porque no aceptaba lo que vivía, mi realidad. Trataba de buscar otras cosas para poder sentirme algo feliz, ¿no? Que no siempre es lo que uno busca es lo que uno encuentra, ¿no? Sobre todo en un mundo tan complicado en el que vivimos, ¿no? Llegó un día en el que mi mamá también ya había vuelto a caminar, ¿no? Ella había dejado de caminar, ¿no? Tenía sus motivos, perdón, tenía sus motivos, y, y me pide que la acompañe porque tenía que llevar las flores para la Eucaristía. Y bueno, mi papá no estaba, entonces me ofrecí porque bueno, sabía que no le iba a dejar ir sola, ¿no? Pues fui y desde ese momento ya no he dejado de caminar, casi a los 21 años. Eh, ¿Por qué regresé? Porque ese día justo hablaban de la palabra, bueno, la Eucaristía decía
padres no gobien a sus hijos, ¿no? Hijos obedezcan a sus padres. Y yo me acuerdo que cuando salí de la comunidad, pues tuve una pelea fuerte con mi mamá, porque ella no quería. Y yo simplemente hice lo que me dio la gana, ¿no? Y recordé que me decía siempre que no me podía dejar de repente una casa como otras familias, o herencia, o dinero en el banco, ¿no? Ella me decía, yo lo único que te puedo dejar es mi fe, y es lo que comparto contigo. Y todo eso pues fue una mezcla, ¿no? En ese momento. Y fue muy, muy interesante cómo en ese momento yo mismo, ¿no? Decidí volver. Eh, Me uní a la comunidad y curiosamente me toca caminar con mi mamá y con mi papá. Supongo que de adolescente yo hubiera pensado, no, ¿cómo voy a caminar con ellos? ¿Cómo voy a hablar mis cosas delante de ellos? ¿Cómo voy a hablar de mí? ¿Cómo voy a poder ser yo delante de ellos? Pues les digo, ya tengo 28 años y agradezco infinitamente a Dios por permitirme eso, porque gracias a caminar con ellos es que yo los conocí más, los conozco más y ellos me conocen más a mí. Y de repente ese lazo un poco roto que teníamos, pues Dios lo ha fortalecido en estos años. Y lo agradezco infinitamente porque eh, antes saludar a mi papá parecía algo políticamente correcto, ¿no? Pero ahora lo puedo saludar con cariño, con estima, ¿no? Lo acepto como es y lo conozco. Y de igual manera creo que él conmigo, ¿no? Pero ya tendrían que preguntarle a él. Eh, en el caso de con mi mamá también, ¿no? Conocerla más, saber más de ella y que ella sepa más de mí, porque por más que teníamos cariño, afecto, no nos conocíamos, ¿no? Faltaba mucho por saber. Y, y yo volví a la comunidad con una idea un poco errónea, ¿no? De decía, si en el mundo no encuentro la felicidad, en la comunidad la encontraré, ¿no? Con Dios. Y, pero ¿qué pasa? Uno tiene una idea errónea de lo que, o bueno, así yo pienso, de lo que uno quiere para sí mismo, ¿no? Yo tenía la idea de terminar mi carrera, de tener un buen trabajo, de de repente irme de mi casa, ¿no? Tener mi propia casa, valerme por mí mismo y así, ¿no? Pero Dios me ha enseñado en estos años que no era lo que tenía preparado para mí, porque eh, siempre hubo complicaciones con mis estudios por el tema económico y bueno, otros también. Y cuando volví, pues no fue mejor. Los primeros años fue un pataleo. Llegó un momento en el que, pues, me sentía mal, ¿no? Me sentía mal, me sentía derrotado, ¿no? Y se da una oportunidad que yo agradezco mucho porque me cambió, ¿no? Conocí a mi enamorada que ahora es, pues, mi novia porque nos vamos a casar. Y la verdad es que siempre ha sido y es un, eh, un sostén, ¿no? Una compañera, una persona en la que puedo confiar mucho y que conoce mucho más de mí, creo que yo mismo. Y es interesante cómo Dios pone todo eso en mi vida, a las personas, en el momento indicado, ¿no? Y un día llegó una oportunidad para trabajar, me acuerdo. Y ¿qué pasa? Yo no quería porque ya estaba derrotado, pues, ¿no? De tantas veces no, 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 no. Me insistió tanto ella, me acuerdo, que fui a regañadientas porque ella me lo decía.
y desde ese momento estoy trabajando hasta ahora, ¿no? Y me ha permitido eso también apoyar en casa porque todos sabemos que esta situación de pandemia no es fácil para muchos, ¿no? Para varios. También que me regala Dios en este tiempo de camino, aparte de personas maravillosas, aparte de realizarme como profesional, me regala un hijo, ¿no? Justo el año pasado, con la que ahora es mi novia, teníamos ciertos diferencias, ¿no? Como ella es menor, pues no tenía de repente la idea de hacer una familia, de formar una familia. Yo sí, pues. Entonces, por ahí como que iba el tema de que sigue, ¿no? Y me acuerdo muy bien que en paz descanse mi catequista, Alfonso, me decía, tú el 2020 te vas a casar. No, no lo digo yo, lo dice Dios. Yo me reía nomás. Eso fue en el 2019. Y en el 2020, empieza la pandemia, ¿no? Los primeros meses. Y pues me entero porque me cuenta, pues, la que es mi novia, que está embarazada. Yo no, le soy sincero, yo era, para mí era una alegría enorme, ¿no? Porque se concretaba eso que yo pensaba que de repente Dios no quería para mí, pues se concretó. Y bueno, ahora tenemos una familia, justo el bebé ahorita se acaba de dormir y, y estoy muy feliz porque Dios cumple su promesa, ¿no? Yo esperaba otro tipo de felicidad, otro tipo de repente, cosas materiales, ¿no? Como siempre pensamos, porque la sociedad es lo primero que dice, ¿no? O lo primero que te mete en la cabeza. Y llega un momento en que tú te la crees y que si no tienes eso, te frustras y ahí empiezan de repente las adicciones o los malos ratos. Y lo digo porque yo lo he vivido, no porque me lo hayan contado. Y, pero Dios en serio conmigo ha sido muy, muy grande, porque todas estas bendiciones que tengo eh, me alegran el día a día, me hacen seguir, me hacen esforzarme más, me hacen no sentirme derrotado como antes me sentía, sino más bien con mucho optimismo de lo que viene, ¿no? Pero viviendo el hoy, porque el día a día es lo que importa, ¿no? Disfrutar cada momento con la familia, ¿no? Con uno mismo, con Dios primero por delante. Y eso lo he aprendido también a regañadientas, porque soy muy, de repente, de tener ideas fijas, de creer que de tal manera se debe llevar a cabo, pero al final Dios siempre hace las cosas distintas a lo que yo pienso. Y se lo agradezco mucho, porque gracias a eso es que yo ahora me siento muy contento y bendecido de estar en la comunidad, ¿no? De haber vuelto, de caminar, de, bueno, en medio de esta pandemia estar conectado, ¿no? Ya sea por Zoom, por Meet, pero siempre escuchando una palabra que me refresca y me llena de energía para lo que sigue, ¿no? De tener una palabra el martes para poder estar fuerte los otros días de la semana, que llegue el sábado y una liturgia o una Eucaristía, me recarga, me renueva y me da muchas fuerzas para caminar. Y bueno, yo, como les digo, ¿no? Bendigo mucho al Señor, bendigo mucho al Señor porque ha sido grande conmigo y espero que lo siga haciendo, ¿no? Y nada, agradecer por esta oportunidad, ¿no? Porque yo antes de repente decía, wow, cómo la gente puede hablar de su vida, cómo la gente puede, bueno, en otro tiempo pararse, hablar de lo que ha hecho Dios por ellos.
que locos, que no tienen de repente vergüenza, ¿no? Y, y Dios me permite estar acá, ¿no? Y dar testimonio de lo que ha hecho por mí. Y espero, aunque sea, ¿no? Con esto que he compartido, pues que vean pues que somos de carne y hueso, ¿no? Que los que estamos en la iglesia no somos mejores, de repente hasta somos peores, pero agradecer mucho a Dios, ¿no? Agradezco mucho a Dios y nada, eso es lo que quería compartir. Y después de tiempo que escuchaba bien unos laudes, porque bueno, desde que está el peque, pues hay que atenderlo, hay que verlo, pero hoy día me dejó escuchar mis laudes completos. Y gracias, han sido muchas gracias y saludos a todos los que están conectados. Y gracias, Padre Roger, porque él siempre ha sido muy influyente con sus palabras para mí y para mi novia también. Y se lo agradezco mucho. Y seguir orando por usted y también por ustedes, hermanos. Cuídense mucho. Mi nombre es Roxana, casada. Tengo 5 hijos que ponen mis días de cabeza. Pero, ¿qué hubiese sido de mi vida sin ellos, verdad? Porque, pues, así como decía el hermano, yo también tenía mi vida ya planificada, ¿no? Una chica de bien, iba a estudiar, terminar una carrera, lo hice. Si Dios me concedía casarme, me iba a casar, me casé. Y dije, pues bueno, ahora la parejita, ¿verdad? Un hombre, una mujer y feliz, ¿no? Tuve mi primer hijo, varón, qué bien, ahora viene la mujercita. Bueno, mi segundo hijo, varón, bueno, como dicen, la tercera va la vencida, ¿no? Mi tercer hijo, varón también. Mi cuarto hijo, varón. Mi quinta hija, mujercita. Y creo que Dios dijo ya, hasta ahí nomás, ¿no? Pero como decía, le doy gracias a Dios por esto, ¿no? Porque, bueno, yo ya estaba en la iglesia y es la iglesia y una comunidad que me abrió los ojos, ¿no? Que me permitió ver, pues, que el egoísmo en parte que había en mi corazón, ¿no? Que yo pensaba que mi vida estaba bien, porque no hacía daño a nadie, ¿no? Hacía las cosas que se supone debía hacer, pero mi corazón estaba realmente vacío, ¿no? Pero es esta iglesia y esta comunidad que me iluminó un poco esto, ¿no? Que viese yo mi realidad, mis pecados. Y es el tema que, bueno, hoy día vamos a conversar, ¿no? Sobre la misión de la iglesia. Y bueno, primero contextualizando un poco la situación, ¿no? que se vivió el siglo pasado y que vivimos actualmente, para poder entender esta misión de la iglesia, primero vemos que se ha perdido el sentido de lo santo, de lo sagrado, ¿no? Se ha perdido ese sentido del misterio de Dios en el interior de la iglesia, ¿no? Es decir, se da, como dicen, un proceso de desacralización, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, en el siglo pasado estamos hablando de una sociedad que venía de 2 guerras mundiales, que ha sufrido pues muchos cambios, y aparece la ciencia, aparece la tecnología, ¿no? Como una nueva forma, ¿no? De encontrar cierta seguridad. Entonces, el hombre encuentra seguridad en esto y pues ya la religión no le ayuda, ¿no? Entonces, el culto, la liturgia, la oración ya no significan nada, ¿no? Para el hombre, pues rezar es perder el tiempo, ¿no? Entonces, además, este hombre busca ahora cambiar la sociedad, ¿no? Busca cambiar el mundo, su realidad, y pues la iglesia se convierte en un impedimento, ¿no? Y bueno, ante esta situación, ¿qué hace la iglesia? Al intentar acercarse a este hombre, se deja influir por ellos, ¿no? Quiere hablarle en su mismo lenguaje y pues entra también en la ciencia, en la psicología, ¿no? En la sociología, que todo esto pues lleva a perder un poco el sentido profundo del misterio de Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se sustituye pues al centro, ¿no? Que es Jesucristo, este Jesucristo resucitado como centro de la vida, eh, y lo reemplazamos, por ejemplo, como decía el padre, por obras de acción social, ¿no? Y
esto ocurre también actualmente, ¿no? Donde a veces se ha confundido la iglesia con una ONG, ¿no? Que hace pues labores de voluntariado, ayuda humanitaria, ¿no? Y si bien en la Biblia nosotros leemos que nos dicen, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Pero si entendemos, la fe va primero, ¿no? O sea, la fe viene primero. Y esta fe es la que nos conduce al camino de las obras, ¿no? Entonces, las obras solo van a ser buenas si es que surgen de la fe. Luego, en segundo lugar, tenemos que hay un divorcio entre la religión y la vida, ¿no? Sí, pues vamos a misa, comulgamos, llevamos una vida honesta, no robamos, trabajamos, pero hasta ahí nomás, ¿no? O sea, no arriesgamos más, ¿no? Nos quedamos en nuestra propia comodidad, en nuestra propia seguridad, ¿no? Y Cristo, pues, pareciera que ya no necesitáramos de Él, ¿no? Que no interesa en nuestras vidas. Y esto es lo que se llama que es un proceso de descristianización. Bueno, no soy teóloga, pero intento más o menos explicar lo que la iglesia, que como decía el padre, nosotros somos parte, hemos vivido, ¿no? Y que actualmente esto se hace real, ¿no? Que actualmente también lo estamos pasando, ¿no? Entonces, lo sagrado lo situamos solo en el templo, ¿no? Y fuera de él, pues, vivimos una realidad mundana, ¿no? O sea, si es que acudimos a Dios, es a veces por temor, ¿no? Porque si es que existe la vida eterna y me voy a condenar, pues mejor estoy bien con Dios, ¿no? O acudo a Dios, pues, para que me vaya bien en el trabajo, en los estudios, en mis proyectos, pero nada más, ¿no? O sea, hacemos uso de nuestra relación con Dios, ¿no? Y bueno, esto es lo que sucede también actualmente en mi vida, en tu vida, ¿no? A veces nos es difícil vivir lo que profesamos en la iglesia fuera de ella, ¿no? En nuestras relaciones con el otro, ¿no? Porque como he escuchado, dicen, ¿no? En lugar de amar a las personas y hacer uso de las cosas, que es lo natural, ahora es al contrario, ¿no? Más bien amamos las cosas, nos aferramos a las cosas y hacemos uso de las personas para lograr esto, ¿no? A veces nos decimos católicos, pero si podemos sacarle la vuelta al sistema, pues lo hacemos, ¿no? Porque queremos un Dios a nuestra medida, ¿no? Una iglesia a nuestra medida. Y bueno, y en tercer lugar, todo esto nos conduce a una crisis de fe, ¿no? A una crisis seria de fe. ¿Por qué? Porque no hemos visto nunca los signos de fe, ¿no? O sea, ante este desacralización, descristianización, no vemos signos de fe, ¿no? No hemos experimentado ese encuentro, como decía, con Cristo resucitado, ¿no? Y por ahí escuchaba que se hablaba de una apostasía silenciosa, ¿no? O sea, que muchos católicos, por ejemplo, se van desvinculando de su fe sin que nadie se percate, ¿no? Y conozco gente que ha sido bautizado en la iglesia, son católicos y que de repente, pues, cuando hablamos, conversamos, nos dicen pues que ya son evangélicos, se han ido para los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, es esta desvinculación de su fe, ¿no? Decía Benedicto XVI, ¿no? Que una de las mayores amenazas de la fe cristiana es el gris pragmatismo, dice, de la vida cotidiana de la iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, ¿no? Pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad, ¿no? Entonces, una fe católica, pues reducida solo a normas, a prohibiciones, a práctica de devoción, ¿no? A solamente aceptar ciertas verdades de fe, ¿no? A mi conveniencia, ¿no? O a participar ocasionalmente en algunos sacramentos o estar sujeto a moralismos, ¿no? Esto pues realmente no convertía la vida de los bautizados, ¿no? No convierte la vida de los bautizados. Y definitivamente esto no va a permitir, pues no permitiría, digamos, que la iglesia pudiese acoplarse a los tiempos actuales, ¿no? Es decir, que tarde o temprano, pues, sería una iglesia irrelevante, como se dice, ¿no? Como más adelante vamos a ver, una sal
sin sabor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el modo de vivir que tenemos la fe, ¿no? El modo de ser cristiano, de ser iglesia, la alienación que a veces tenemos con la fe, el reducir la fe a un mensaje de salvación, pero solo para la otra vida, ¿no? Y identificar la fe solo con la práctica religiosa, ¿no? Solamente dentro del templo, dentro de la iglesia. Entonces, es una iglesia que está centrada en la doctrina, en el rito, en las devociones, y pues definitivamente esto no va a subsistir, ¿no? No tiene relevancia para las necesidades de este mundo, ¿no? Entonces, frente a esta realidad que se ha perdido el sentido de Dios, del divorcio que hay entre la religión, la vida, de esta profunda crisis de fe, la Iglesia, como decía el padre Roger, responde con el Concilio Vaticano II, ¿no? Y frente a esta desacralización, se inicia una renovación de la liturgia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que muchos recordamos que antes las misas se decían en latín, pues ahora se dicen en las lenguas, ¿no? de cada lugar, ¿no? El presidente pues ya no está de espaldas, ¿no? a la asamblea, sino de cara a la asamblea. Los creyentes participan más en la celebración, ¿no? Entonces hay todos estos cambios que al comienzo, como todo cambio, generó un alboroto, ¿no? Porque el hombre, pues, nosotros solemos aferrarnos a la tradición, a la costumbre, a lo inamovible, ¿no? Cuando, pues, en realidad, nuestro Dios es un Dios que pasa, ¿no? Es la Pascua, ¿no? Todo lo que hace Dios lo hace para el hombre y, por lo tanto, es una historia que está siempre en proceso, ¿no? Que es cambiante. Luego, frente a la descristianización, el concilio hace una renovación de la teología, ¿no? Entonces ahora nos habla de una catequesis para adultos, ¿no? Una pastoral de evangelización para crecer en una fe adulta, ¿no? Porque por lo general nosotros, cuando escuchábamos catequesis, solamente lo relacionábamos para ciertas edades, ¿no? Para los niños, para los adolescentes, para el bautismo, primera comunión, confirmación, pero no para catequesis para nosotros, ¿no? Que nos va gestando en la fe. Entonces, este es algo que introduce el concilio, ¿no? Una catequesis para adultos, ¿no? Y esto también fue motivo de escándalo porque también nosotros como los fariseos pegados pues a la ley no podíamos concebir que la iglesia fuese una iglesia viva, ¿no? Una iglesia existencial. Frente a la crisis de fe, el concilio dice que se declara ecuménico, ¿no? Es decir, para todos los tiempos, para todas las personas, ¿no? Porque sí es importante esta unidad, ¿no? Esta unidad es básica y fundamental para poder anunciar a Jesucristo. Y bueno, ¿cuáles son estos signos de fe, no? Estos signos de fe que se dan en la iglesia son el amor y la unidad, ¿no? Este amor en la dimensión de la cruz, ¿no? Porque estos signos son signos de Jesucristo que ha vencido la muerte, ¿no? Y que la ha vencido también en nosotros, ¿no? Jesucristo, pues, vive en nosotros, ¿no? Y ha vencido la muerte y nos hace participar de su victoria de la muerte, ¿no? De esta victoria que tiene sobre la muerte. Y pues solamente el hombre que ha experimentado esto realmente puede amar así incluso al enemigo, ¿no? Incluso al enemigo, incluso al que te hace la vida a cuadritos, ¿no? Y bueno, ahora la situación era cómo llevar todos estos cambios del concilio a las parroquias, ¿no? Iniciando comunidades cristianas, ¿no? Comunidades donde se pudiese visibilizar este amor de Dios y redescubrir el misterio de la Pascua de Jesús que ha vencido la muerte, ¿no? Que ha resucitado y nosotros con él, ¿no?
donde se pueda ver ese amor en la dimensión de la cruz, esa unidad, ¿no? Porque la iglesia es un sacramento de salvación para el mundo, ¿no? Y estos son los signos de fe que finalmente van a llamar al hombre a la fe. Entonces, hablamos pues de pequeñas comunidades donde se puede revivir nuevamente el bautismo, ¿no? Mediante un camino catecumenal como las primeras comunidades, ¿no? Como las primeras comunidades cristianas, como la iglesia primitiva, ¿no? Como decía el padre, que fue lo que fue haciendo crecer la iglesia al comienzo, ¿no? Donde el bautismo pues no solamente es un rito, ¿no? Sino que es una preparación, ¿no? Es una liturgia viva y de un encuentro profundo con este Cristo resucitado. Entonces, frente a todo esto, ¿cuál es la misión de la iglesia, no? A ver, en este momento, pues, vamos un poco a visualizar, ¿no? En el mundo, ¿no? La población total actualmente aproximadamente es de 7.700 millones de personas, ¿no? De este total, solo la tercera parte, ¿no? Hagámonos un cuadrito, un cuadrado, dividámoslas en tres partes. De esta población, solo la tercera parte son cristianos, ¿no? Un 33%, o sea, 2.600 millones, ¿no? De este grupo, un poco más de la mitad son católicos, ¿no? Y de este grupo de católicos, solo un 10%, ¿no? Va a misa los domingos. Los demás, si es que van a misa, como muchos de nosotros, quizás antes es para un bautizo, para un matrimonio, pero nada más, ¿no? Y de este grupo, ojalá que lo podamos visualizar, solo 1.5% son cristianos adultos en la fe, son cristianos comprometidos, ¿no? Entonces, cuando uno pues observa estas estadísticas, podría pensar pues que la iglesia, que Jesucristo, después de 2000 años, ha fracasado, ¿no? Y uno podría preguntarse entonces, ¿qué? Como nos dicen a veces los hermanos separados, ¿no? Solo se van a salvar los que están en este grupito, ¿no? Dios ama más a los que están en este pedacito reducido que a uno que está afuera. Pues no. Dios no tiene acepción de personas, ¿no? Dios ama por igual a todos los hombres, ¿no? Y eso es lo que he experimentado, ¿no? Lo que he experimentado en la iglesia y lo que he visto que muchos hermanos han experimentado también, y es lo único que realmente los ha podido salvar, ¿no? Que los ha sacado y que los saca día a día de esta muerte en vida, ¿no? De esta vivir en la muerte producto del pecado, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer todo esto, no? Jesucristo en el Evangelio dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois el fermento, refiriéndose a la iglesia, a todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué luz? Si nosotros lo contextualizamos a una situación cotidiana, cuando se va la luz, hay apagón, pues corremos el riesgo de tropezarnos con algo, de caernos, de lastimarnos, ¿no? Igual cuando tu vida no está iluminada, ¿verdad? Cuando vives, pues, atrapado en el pecado y en sus consecuencias, también corres el riesgo de tropezar en la vida, de caerte y hasta de morir, ¿no? De tener esa muerte del ser, esa muerte ontológica, como dicen, ¿no? Pero, o sea, para nosotros, para la iglesia, lo importante no es ser luz, sino haber descubierto la luz y ser iluminados por esta luz, dejarnos iluminar por esta luz, ¿no? Porque la luz es concebida como un servicio, ¿no? Entonces, la iglesia, así concebida como una luz potente, va a iluminar toda la oscuridad que hay alrededor, toda la oscuridad del mundo, y de esta manera cumplir con su misión, ¿no? También con respecto a lo que es sal de la tierra, ¿no? También llevándolo a un contexto, ¿no?, cotidiano, que rico sabe un guiso con su medida justa de sal, ¿no? Porque algo salado, pues, no lo pasamos, o solo sal tampoco, ¿no? No lo podemos comer. Pero la sal, para dar sabor, se disuelve, ¿no? Desaparece en la comida.
igual pasa con el mundo, ¿no? El mundo que se ha alejado de Dios, pues ha quedado en las tinieblas, ha quedado sin sabor. Entonces viene la iglesia, que es esta sal enviada al mundo para salar al mundo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues así, disolviéndose, desapareciendo, muriendo, ¿no? Y cuando dice que es fermento, ¿no? Cuando pues a la masa de harina le echamos la levadura, ¿no? Esta masa fermenta y empieza a crecer, ¿no? Pero la levadura ya no se distingue en la masa porque se ha diluido, ¿no? Entonces, de la misma manera, la iglesia es esta levadura para el mundo que fermenta, ¿no? ¿Y para qué? Pues la iglesia va a ser esta sal, esta luz y este fermento, para que los hombres, viendo, dice, vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, de esto podemos deducir, pues, que la misión de la iglesia no es que todo el mundo pase a ella, ¿no? Sino que los hombres iluminados por la iglesia pasen al Padre. Es decir, que la iglesia no es la única tabla de salvación, sino que es un sacramento de salvación para el mundo, ¿no? Porque esta iglesia, que es la luz de las gentes, ¿no? Llama a los hombres a la salvación y a la conversión. La iglesia, pues, entonces, no es ningún privilegio, sino es un don gratuito de Dios para el servicio de los hombres, ¿no? La misión de la iglesia es llevar al mundo a Dios, ¿no? Llevar nuestra historia. ¿Y de qué manera ilumina, de qué manera sala, de qué manera fermenta la iglesia al mundo? Nuevamente, imaginémonos y representémonos en nuestra cabeza unos círculos concéntricos, ¿no? Donde en el centro está esta iglesia viva, ¿no? Constituida por un grupo de comunidades, ¿no? Estas personas de fe, estas personas iluminadas, ¿no? Y luego un círculo de personas que son llamadas a formar nuevas comunidades, ¿no? A hacer esta iglesia sacramento, elegidos por Dios para esta misión, para este servicio, ¿no? Luego imaginemos otro círculo alrededor formado por hombres a los que Dios no llama a pertenecer exactamente a la iglesia, pero que tienen que conocer la buena noticia, ser iluminados y ser salados en su caminar, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esto? Pues dando una catequesis contra el mundo, ¿no? Iluminar al mundo mostrando que es verdad, que el amor existe, ¿no? Que la muerte ha sido vencida en Jesucristo, ¿no? Que no es una utopía, que no son simples palabras, ¿no? Que realmente se puede amar al enemigo, a ese que te hace la vida imposible, que puedes amar realmente en la dimensión de la cruz, muriendo por amor al otro. Y esto realmente solo, si la iglesia nos ilumina y si experimentamos realmente esto, lo podemos entender y lo podemos hacer, ¿no? Puede hacerse visible, ¿no? Entonces, el mundo, pues realmente necesita ver esto, ¿no? Necesita ver que se puede amar al enemigo, que no es un truco, sino que tú realmente puedes sentir amor por el otro. Y nos invita, pues, que solamente al paso, dice, de un cristiano, ¿no? Cuando el mundo te vea, se haga presente a Dios entre los hombres, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, la iglesia ilumina a los hombres, pero sin coaccionarlos, ¿no? Que es lo que muchas veces muchas personas piensan, que la iglesia te obliga, ¿no? Y que estando en la iglesia tienes que, todo es ley, 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 y no es así, ¿no? Bueno, y hay otro grupo, ¿no? En estos círculos concéntricos hay otro grupo, el más externo, digamos, que están formados por hermanos que pues viven en la mentira, ¿no? O sea,
los comparan con Judas, ¿no? Pero que pues este Judas también tiene una misión dentro del plan de salvación, ¿no? Son hombres que no conocen el amor porque nunca han sido amados, nunca han experimentado ese amor. Y la única forma de que puedan ser salvados es que la iglesia pues dé su vida por ellos, ¿no? Esta vida que da Jesucristo por ellos. Y de esa manera pues todos vamos a ser salvados, ¿no? Y esta es la misión de la iglesia, ¿no? Salvar al mundo, la misión del siervo de Yahvé, que carga con los pecados del mundo, que se deja juzgar por todos y que no juzga a nadie, ¿no? Que devuelve bien por mal, que se deja matar por los defectos de otros, ¿no? Y qué difícil, pero es real, ¿no? Es cierto, y eso no es por nuestras fuerzas, definitivamente, ¿no? Es el Espíritu el que obra. Y para eso, pues, es necesario, primero, que nosotros hayamos experimentado este amor de Jesucristo, que hayamos experimentado ser salvados de la muerte, ¿no? Y tener esta esperanza de la vida eterna, ¿no? Entonces, la iglesia salva a todos porque perdona a todos, ¿no? Y si Cristo es la cabeza y Cristo es Dios, pues es Dios mismo que nos perdona, ¿no? Porque la iglesia no juzga, no exige, sino que salva, ¿no? Es un sacramento de salvación, decimos que cura realmente esas heridas profundas, producto de lo que has podido tú experimentar en tu vida, ¿no? Que te resucita, ¿no? Que la iglesia es este cuerpo vivo de hombres que son el templo de Dios. Y bueno, esta es una breve explicación de lo que es la misión de la iglesia. Bien, ¿y cómo se realizará esto en nosotros? Pues por obra del Espíritu Santo. No es solamente, ciertamente, a nadie le gusta este discurso, porque todo el mundo dice, hombre, morir para que el otro viva, como que no me sabe bien, porque al final, o sea, uno se esfuerza, ¿no? Siempre nos han enseñado eso. Tienes que ser alguien, tienen que respetarte, tienes que, ¿no? Y entonces el discurso de la iglesia es diverso. Dice, el último lugar, el siervo de Yahvé, el que sirve, ¿no? Pero solamente se puede realizar si en nosotros está este Espíritu Santo, si está este ser cristiano que siempre hablamos, porque nuestra humanidad definitivamente no quiere nada de esto, ¿no? Quiere estar bien, cómoda. Por eso es que también la iglesia a veces, bueno, se relaja y dice, bueno, tengo gentes, hay sacramentos, que vengan las primeras comuniones, ¿no? 500 chiquillos para la primera comunión y luego al día siguiente en la misa 4. 100 para la confirmación y a la misa siguiente 2. Y así, ¿no? ¿De qué nos vale tanto sacramento y tanta cosa si no tocamos el ser profundo, tanto de los padres, de los hijos? Y eso es lo que la iglesia hace, ¿no? Yo por eso, ciertamente, nosotros pertenecemos al camino neocatecumenal y fruto de esta realidad que Dios ha originado como respuesta al Concilio Vaticano II, es que nosotros hemos conocido esta iglesia con este espíritu. Y ciertamente también al final en esta catequesis última invitábamos a poder entrar en las catequesis y todo, pero por la situación que estamos es difícil porque no se puede congregar tanta gente, no se puede hacer menos la evangelización en las plazas y mucho menos las charlas, que habitualmente esto es una parte de ellas que se realizan dentro de la comunidad, pero yo sí quisiera invitaros a una cosa, a ir a la iglesia, a entrar en ella. Si a ti te va bien el camino neocatecumenal, pues excelente, muy bien. Si a ti te va bien los carismáticos, buenísimo. Yo te invito a que vayas. Si te va bien, no sé, la Legión de María, excelente. Lo importante es que estés cercano a Dios. Y lo importante es que la iglesia es instrumento de salvación para todo hombre, sea en la manera que sea como Dios te encuentre, ¿no? No por el hecho de ser un presbítero del camino, eres mejor que un presbítero, que Dios lo llamó desde su casa, un día escuchó a un cura, le pareció buena la predicación, entró al seminario y es presbítero. Excelente. Otro que tuvo un camino de fe, luego el Señor le confirmó la vocación y es presbítero. Tanto presbítero es él como presbítero es aquel que
entró en una comunidad. Lo que quiero que se entienda es que si Dios te llama a la iglesia, a entrar en ella, a vivir verdaderamente un ser, o sea, la formación cristiana como tal, hay medios que la iglesia nos ofrece. Si es el camino, bien. Si no, hay otras maneras en las cuales puedes vivir tu fe. Los hermanos, por ejemplo, que apoyan en la liturgia en las iglesias, lo hacen con una devoción, una prontitud, y eso les acerca a Dios. Incluso hasta las hermanas que arreglan el ambiente, las flores, todo eso. O sea, hay muchas maneras de acercarte a Dios, y Dios es tan creativo que tiene la manera de encontrarse contigo. Entonces yo, como culmen de este tiempo de evangelización, les invito a poder ir a la iglesia con esta visión que hemos querido nosotros un poco en medio de nuestra pobreza, en medio de lo que hemos podido nosotros también entender de lo que Dios nos ha dado, porque nosotros no estamos convertidos, ni yo por tener esta cosita blanca, esta camisa negra, estoy convertido, ni mucho menos. Pero sí sé una cosa, que el amor de Dios sobrepasa mis pecados y sobrepasa todo, porque Él es fiel a la promesa que ha hecho de que la iglesia salvará al mundo entero. No vale las personas, porque mañana, ahora con el COVID, mañana me da el COVID y yo me muero y se acabó. ¿Qué interesa a la gente? La iglesia seguirá. Yo iré al cielo, espero, o por lo menos al purgatorio, pero ya he cumplido mi misión y punto. La iglesia seguirá, salvará a mucha más gente. Pero lo importante es que tengamos presente ello, que en esta iglesia Dios ha querido dejar los dones concretos para la salvación del hombre, no en otra. Si hubiera otra cosa, yo te diría, ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo aquí, no vayas a la iglesia, no participes en los sacramentos, no participes en ningún grupo porque hay otra manera de salvarte. Pero lastimosamente el Señor lo ha querido así. Digo lastimosamente en el sentido de nuestra comodidad. Dios ha querido esto para el hombre. Entonces, yo les invito a que en el momento en que se pueda acercarse a la iglesia, conversar, o sea, y en el fondo hay tantas cosas que tenemos, de repente problemas, no lo sé, has tenido problema con algún cura, has tenido una situación de repente complicada, como se habla ahora a nivel sexual, de abuso y tanta cosa, pues al final la iglesia es cierto, tiene un lado, como dicen los eclesiólogos, los que estudian la iglesia, por un lado es pecadora, pero no, el pecado no se sobrepone a la divinidad que tiene la iglesia por el hecho de pertenecer a Cristo. Entonces, esto es lo que vale, esto es lo que salva. Y a veces, y con eso concluyo, no generalizar, ¿no? A veces uno que puede haber metido la pata, porque es una realidad que puede pasar, pensamos que la iglesia es así. Es que el cura, y entonces todos los curas. Es que el hermano, entonces todos los hermanos son. Es que el catequista, y todos los catequistas son. Y no es verdad. La iglesia de por sí, ¿no? Tiene este Espíritu Santo que le ayuda a poder al hombre, en la medida en la que esté unido a Cristo, entrar en estos dones que hemos escuchado hoy en la catequesis. Si no, es imposible. Y dado que existe esa tendencia al hombre y que el hombre es libre, es que a veces pasan estas cosas, porque en su libertad, hoy yo puedo decir sí a la acción de Dios en la iglesia como sacramento de salvación, pero también le puedo decir no, por más que sea cura, por más que tenga 20 años de cura, por más que haya acabado el camino neocatecumenal o lo que sea, o que sea párroco o vicario o incluso obispo. Entonces, esta realidad es la que el hombre está llamado a poder acoger hoy. Por eso yo les invito a poder acercarse a la iglesia con confianza, sabiendo de que ella es este sacramento de salvación. Esta palabra la podemos entender mal, porque, entonces, padre, ya no son 7 sacramentos, sino son 8. No, el hecho de que la iglesia sea sacramento de salvación implica que es una realidad visible como sacramento, pero que tiene detrás una realidad invisible, que es Dios que la sostiene. Y Dios ha querido para el hombre su salvación. Por eso es que la iglesia aparece en este contexto del Concilio Vaticano II como sacramento de salvación para todo hombre.